que en este mes está dedicado a la perspectiva de género, a los derechos de la mujer. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de casa, la maestra Verónica Colina, que se desempeña aquí coordinadora de la parte de las maestrías de la unidad de posgrado. Bueno, pues vimos una película muy interesante. Siempre es bueno ver otro cine, ¿no? Porque siempre estábamos viendo el cine norteamericano, el cine europeo, el cine francés, que tiene otro tiempo, tiene su propio arte, como dicen los críticos cinematográficos, y en este caso un maravilloso film de Philippe Claudel, que incluso ganó muchos premios y la crítica le gustó mucho esta película. Y bueno, me imagino que el gran tema, seguramente en términos jurídicos, es la inserción o redactación, dependiendo cómo se aborde, ¿no? Bueno, entonces los dejo con Verónica y después hacemos el ejercicio. Como ahora es solo una debatiente, pues ahora va a haber más oportunidad para que me la traten bien, ¿eh? Gracias, José Ramón. Bueno, distingo a alumnos que tuve en la maestría, doctora, gracias por venir, de la licenciatura y también de la maestría. Más que hacer una lectura, y quisiera yo poner sobre la mesa los ejes temáticos. En efecto, sí es parte, es la reinserción de la mujer a la vida social, que por supuesto es una película francesa, no tiene nada que ver con nuestro país, porque revisé algunos estudios del CIDE. ¿Y qué pasa con las mujeres cuando están en prisión? Pues generalmente, a diferencia de los hombres, pues los hombres se van, sus esposos no los vuelven a ver, su misma familia la abandona, sus hijos también, y entonces realmente viven una soledad terrible. No así cuando el hombre está en prisión. Ahí hay como más solidaridad con el preso. No nada más el tema de reinserción, sino que también podemos ver la función que tiene el Estado frente a que va a tratar de adaptarse no solo en el núcleo familiar, sino que también la canaliza, le ayuda a buscar un empleo, y que, si se dieron cuenta, bueno, ella pierde la cédula. Entonces ya tuvo o ya no puede seguir laborando como médico. Entonces eso también es duro, porque pues si ella ya estuvo en prisión y fueron 15 años y habría que revisar el caso concreto, bueno, esa sería una de las cuestiones que me gustaría escucharlos, como lo hacemos en clase. Bueno, hasta qué punto, si se va a revisar el caso concreto, porque ella ya no puede, ya no tiene la libertad de ejercer su profesión. Otro de los puntos que quisiera tratar es, híjole, la eutanasia que sigue, que es un tema profundo, que no vamos a llegar a nada, pero aquí el punto es el dolor en Occidente. Bueno, con tal de que no sufra, pues yo creo que sí es muy bueno que se aplique la eutanasia. En Oriente tienen otra parte, otra visión, de que pues se tiene que sufrir. Entonces hay varios temas. Y bueno, pues a mí me gustaría hacerlo como lo hacemos en clase, ¿no? Vamos a escucharlos y sobre todo el eje que quieran tomar, y pues lo discutimos. Así es que yo ahora sí que los escucho y tendré algunas intervenciones. Vamos a abrir el debate. Yo pensaba nada más una nota cultural, que esta película, si la hubiera visto Foucault, ¿qué hubiera pensado? Que justo eran sus temas. Y la otra es, por favor, no metan a Martín del Campo, porque puede ser muy acorde a la situación. No se saben del caso. ¿No saben? Hoy la Corte
dejó libre a esta persona que después de 20 años, al parecer, pues hubo crasos errores, sobre todo la tortura, por la cual obtiene la conversión de este señor, pero detrás de todo está un horroroso homicidio de una pareja, ¿no?, que nunca quedó esclarecido, y este hombre fue a prisión, y hoy la corte dijo que, pues, como había mediado tortura, va libre, pero la mitad de los que estaban ahí en la corte dijo que realmente no había mediado tortura. Y pues se abrió otro gran tema, como en el caso de Flores Caseros, es decir, hay que revisar todos los casos, porque en el principio de presunción de inocencia es primero en este contexto, ¿no? Por eso les decía, mucho de la película sonaba, ¿no?, como que estuvo puesta, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora sí la vemos. Creo que sí, vayamos. El arte el arte tiene dos funciones, o agrado o desagrado. Eso siempre lo hace. Pueden gustarnos los temas o pueden no gustarnos los temas. Es fuerte, sí, la muerte es un tema fuerte, y ser verdugo y luego del propio hijo es todavía más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a pensar esta película? Es precisamente en qué tan dueños podemos ser de la posibilidad de no sufrir. La vida, desde que nace uno, es sufrir, crece uno, es sufrir, y hasta que uno se va de este mundo siempre va a existir la posibilidad del sufrimiento. Y lo que es aquí muy importante es que el Estado, el sistema, la propia gente siempre va a juzgar a quien infringe la muerte, pero nunca juzga a quien soporta el dolor. Y pocas veces nos ocupamos de esos temas. Ocuparnos del dolor en una sociedad en la cual se está acostumbrado al placer es algo casi horrorizante. O sea, ¿cómo es que el dolor puede existir cuando tenemos la ciencia? ¿Cómo es que el dolor puede existir cuando hay avances tecnológicos en la medicina? Pues el dolor existe, por muy modernos que seamos, por muy desarrollada que esté la ciencia. Y el derecho, ¿qué es lo que hace frente al dolor? Pues no lo quita y no lo cura, pero sí sanciona a quien pretende hacer que cese. Sí, Bueno, la película sí me gustó. Vamos a empezar con eso. Cuando vemos a la mujer que sale de... Bueno, al principio no sabemos de dónde viene, ¿no? Y vemos una mujer demacrada y vemos una mujer dura, pero no es esa dureza. Yo creo que es como de ese dolor que en el transcurso de la película no sabemos por qué se da. Digo, bueno, por parte de en la prisión, pero posteriormente ya nos damos cuenta que pues, mató al hijo. Hubo un momento en el que estalla, cuando están en el bar o no sé qué, y van con el mal hermano y todo, porque es una carga emocional que en algún momento la tuvo que sacar de manera, no sé, por ejemplo, cuando le grita a la sobrina, ¿no? No, tengo que leer tu poema, porque también ahí hay otra coincidencia con su hijo. Entonces, hijo, me puso a pensar, ya cuando ya había pistas en el transcurso de la película, porque bueno, era médico, ok, médico. Había un niño, o sea, como que ya más o menos iba uno como que viendo por dónde iba el asunto. Bueno, al menos a mí me pasó así. Yo lo enfoco más que a una cuestión, no sé, no le veo como la cuestión de género en el sentido de la eutanasia, porque yo creo que perder a un hijo, sea como sea, ha de ser una cuestión muy difícil. No sé, digo, no tengo hijos, pero quienes los tienen, yo creo que se han de dimensionarlo mejor que yo. Y ahora, ha sido tema de debate, la cuestión de qué hago con una persona que presenta
no tanto una enfermedad que ya sabemos que de alguna manera el final de esa persona va a ser la muerte, sino en ese transcurso en ese proceso de muerte. Porque bueno, yo quiero entender que igual el niño iba a morir, pero estaba yo pensando cómo van a ser sus últimos días. Al final uno desea que los últimos días de su vida sean lo más placentero posible. También es así que dice que al final le hizo una fiesta y todo ese rollo y te voy a aplicar una inyección. Este tema, bueno, a mí me llama mucho la atención porque aparte mi tesis de licenciatura fue respecto a eso, sobre la voluntad, bueno, más bien un tema relacionado a esto que fue la voluntad anticipada. Y uno sí llega a pensar, porque quien ha estado presente con una persona que se encuentra muy cerca de la muerte, sí luego llega a pensar uno, sabes que ya mejor córtale. Bueno, parafraseando a muchas personas, bueno, lo expreso así, pero sí es difícil si uno llega a pensar en decir, sabes qué, si ya no te queda, bueno, aplicarlo, ¿cómo lo digo? No sé. Los últimos momentos quiero que sean los menos dolorosos para ti. Y antes, bueno, voy a hacer como referencia a la antigua, bueno, a la ley en sus inicios, decía que se tenía que aplicar la práctica de la ortotanasia, una muerte correcta, y entonces lo más correcto que se llegó a pensar es no acortes la vida sobre todo en eutanasia, pero tampoco la prolongues, distanasia, solo aplica los cuidados paliativos, que ahora ya es la figura que se establece, medios, cuidados paliativos para que esa persona en ese momento pues no muera con tanto dolor. Digo, evítale esa pena. Nada más. Pero no sé. Aquí el punto sería que entonces, ¿quién va a decidir? Porque en lo de la voluntad anticipada, no me cabe, yo puedo. Bueno, es que ese es otro tema, ¿no? Bueno, es que yo por eso digo que el tema de la voluntad anticipada está relacionado con la eutanasia, pero porque tal cual en la voluntad anticipada se puede configurar como un acto jurídico, ¿no? Yo voy con el notario, otorgo mi documento de voluntad anticipada, pero en este caso, ¿qué podemos hacer con los menores de edad, no? O sea, también ese sería como un tema muy controversial porque, por ejemplo, yo estoy pensando, no sé, derechos del niño. Derechos del niño está enfocado a evitarle, bueno, así yo lo percibo, como estas cuestiones oscuras de la vida que en serio, bueno, no sé, por ejemplo, pobreza, hambre, que en un principio uno quisiera evitarles, porque yo estaba también pensando, ¿no? Las niñas vietnamitas, ¿no? Que en ese momento pues estaba la niña muy concha leyendo su libro y diría, pues bueno, a ver reina, ¿cómo te iría pero en tu país de origen? Pues yo creo que no estarías así. Pero ese no es el punto. El punto es, sí, estoy siendo cruel, o no sé, es algo necesario. Pero bueno, en relación a eso, ¿qué hago yo cuando tengo a mi hijo? Sí estaba entre la espada y la pared, no podía tomar otra decisión. Yo considero, bueno, me pondría como que en ese supuesto, si fuera mi hijo, yo creo que sí, haría lo mismo. Haría lo mismo, pero bueno, me quedo ahí. Gracias. Bien, buenas noches. Bueno, a mí la película me conmovió demasiado, no la había visto. Pienso que es difícil que no conmueva a alguien, salvo a Rafa, pero a Ana María, pero bueno, ya hablaremos. Entonces, vaya, esta película me hace recordar una perspectiva filosófica sobre la justicia, muy importante, que John Rawls escribe en su tesis de licenciatura de 1942, antes de que fuera la guerra, que es una tesis de licenciatura bastante religiosa, pero muy importante porque está relacionada con las consideraciones del pecado y de cómo
la mayor parte de, o si no es que todas las sociedades de Occidente, consideran al pecado como la ruptura de toda comunidad, o como al delito, como la ruptura de toda comunidad. Evidentemente él considera en este tema que el valor fundamental de la justicia es la comunidad. Es decir, todos nosotros fungimos como comunidad en un principio de justicia, como un principio ordinal de la sociedad, y aquel que viola ese principio de justicia es el que peca, es el que daña, es el que comete el delito. Evidentemente, el ver esta película me hace recordar este planteamiento porque nosotros reproducimos un derecho penal, reproducimos un sistema penitenciario en el que castigamos los actos delictivos, castigamos este tipo de rupturas de la comunidad. Y bien, si está el tema de la eutanasia activa, en el diagnóstico yo pude determinar que posiblemente, porque no se dice, el niño padecía de mieloma múltiple o linfoma de Hodgkin, precisamente por los síntomas que la madre comenzó a decir que tenía al final. Evidentemente, pues es una decisión muy difícil y aquí nos pone en tela de juicio si verdaderamente estamos nosotros como un sistema penitenciario, como un sistema penal incompleto, estamos identificando o estamos castigando a personas que rompen ese principio de justicia con la comunidad, o bien estamos castigando a personas malvadas, o bien estamos castigando a héroes anónimos como esta mujer, porque finalmente esta mujer era una heroína y dio su vida. O sea, es complicado verlo, vislumbrarlo, pero ella dio su vida también, o sea, dio su vida por la de su hijo, podríamos decirlo así. Ella finalmente era una heroína porque ella también sacrificó demasiado, todo se acabó para ella, toda la sociedad la discriminó y como todo el sistema de Occidente la despreciaron de la comunidad, que es el castigo que todos hemos decidido que se le dará a las personas que delinquen, pero vaya, los contextos son mucho más grandes y mucho más amplios. Me encantó la película, estuvo muy bien. ¿Cuánto tenemos que pagar, no? O sea, Sí. no nada más en la justicia en materia penal, sino también la familia, porque de repente dejó de existir y después la de... Y bueno, ¿cómo dice? ¿Qué prisión puede haber que la mujer del informe? Exacto, la mayor prisión. Pero aquí ocurrió algo fantástico. La vida le devolvió lo que perdió. Yo realmente pienso en el contexto, si la mujer hubiese sido malvada verdaderamente, o sea, pienso que, vaya, hubo una recuperación, hubo una reestructura. De alguna forma hubo justicia para ella al final, porque encontró una nueva familia, encontró a su hermana, las niñas estas vietnamitas la adoraban, el cuñado la adoraba ya al final, el señor este retraído que no hablaba ya también la adoraba, todo el mundo la adoraba y traía un pegue, además. Sí, o sea, traía un pegue la mujer, entonces hubo justicia, o sea, la vida le recuperó la comunidad que le arrebataron. Entonces, pues a mí me encantó el final, estuvo fantástico. Hola, buenas noches. No es que sea inconmovible, pero sí estoy en total desacuerdo con mi amigo Chema, porque qué bárbaro. La película, francamente, no me gustó por muchas razones. Fílmicamente hablando primero, tiene una narrativa que de veras se podría resumir la película en 6 escenas, donde dan las escenas clave del hijo. Y ya, o sea, todo lo demás es totalmente o absolutamente innecesario. Creo que salvo la hermana, todos los demás personajes técnicamente sobran. El comandante de policía sobra, bueno, sí se muere. El galán, el amigo de la hermana también sobra. Todo el mundo sobra, no tiene una justificación su existencia en el filme. Ahora, lo que sí nos funciona es para dar pie a un debate muy interesante que ya propusieron. La maestra Verónica lo comentó de manera muy cierta, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a decidir por un menor, por un niño? Siendo el padre, siendo el Estado, siendo quien fuera. El final me recordó un caso ocurrido en España hace alrededor de unos 8 años. Exactamente al revés. Cuando un niño necesita un tratamiento y puede salvar la vida, pero los padres por creencias religiosas no lo permiten, ¿no? Sucedió, les repito, en España, donde un menor se cae de la bicicleta y se pega en la cara. Va al hospital, le ponen unos parchecitos y demás, no pasa nada.
me parece que al día siguiente empieza a tener una hemorragia muy profunda. Lo llevan al hospital y le dicen, bueno, antes de siquiera pensar en tener una cirugía, habría que dar una transfusión de sangre. Pero los padres son testigos de Jehová, deciden no poner la transfusión, van a otro hospital, les dicen exactamente lo mismo, van a un tercer hospital, les dicen lo mismo, pero ese tercer hospital ya le avisa al Tribunal Supremo Español qué es lo que está pasando, ¿no? El Tribunal de Guardia autoriza a los médicos a poner la transfusión aún sin el consentimiento de los padres, y ahora el que no se deje es el niño. Lo único que sabe si le ponen la transfusión es que se va al infierno, ¿no? Y bueno, los médicos deciden, aún con la autorización del juez, no poner la transfusión, y los papás se llevan al niño a su casa, a que muera de manera tranquila. Después, nuevamente le avisan los médicos al tribunal, ya en el segundo momento ya no autorizan, ya ordenan que la transfusión se ponga, pero ya era demasiado tarde, el niño murió. Y en una primera instancia los padres fueron procesados por homicidio imprudencial, y en primera instancia los condenan. La segunda los absuelve bajo un argumento que usted acaba de mencionar. ¿Qué mayor castigo que se le haya muerto el hijo, no? Además, bueno, también parte del argumento era, bueno, si vamos a condenarlos a ellos, tenemos que haber condenado también a los médicos, no sé qué, entonces deciden no condenar a nadie, ¿no? Pero ese debate queda muy abierto y es muy interesante, ¿no? Aquí, bueno, Chucho está seguro y confiado de que él lo hubiera hecho. Yo, francamente, no. No voy a cerrar las posibilidades y decir, yo nunca haría eso. Yo sí ya soy padre, pero... Sí. No, Chucho, pero no puedes, no creo que una persona, si no está en circunstancias, puede decir con total certeza y absoluta seguridad qué es lo que va a hacer. Yo no digo que haría una cosa, no digo que haría otra, pero sí es un tema delicado, que en un debate pues sí se encuentran posturas diferentes. Pero en ese caso se debatieron los principios, ¿no? La libertad de religión. Sí, claro. No tanto de arbitrar No, pero sí fue un argumento, y eso yo leí la sentencia y sí dice, bueno, ya, además ya, tendríamos que haber condenado a todo el mundo y demás, pero bueno, que hasta qué punto decidir, ¿no? Pues bueno, la película, repito, no me gustó. Vamos a hacer algo y hacemos otra ronda. No, bueno, ahora sí que la interacción la interacción sí, así nada más de comando, sí, para economizar tiempo. Sí, hola. La verdad solo quería mencionar ahorita que usted habló sobre los principios, cómo chocan. Aquí choca, en el caso que comentaban, y también en la película, en lo que hizo esta Juliet, tuvo que sopesar qué valía más, si la vida del hijo, en el caso que mencionaban, o la creencia religiosa con los testigos de Jehová, que lo vimos en clase de Derechos Humanos hace varios semestres, o en el caso de Juliet, ¿qué valía más? ¿La vida de su hijo, de mantenerlo con dolor? ¿O quitarle el dolor de que dejar de verlo sufrir? Ahora hay que ver si lo hizo por no sufrir ella viéndolo sufrir, o por cortar nada más el sufrimiento del niño. Eso solo lo sabría quien escribió el guión. El dolor que iba a tener ella era eterno. Bueno, es lo que yo pienso. Bueno, sí. O sea, no te quiero ver sufrir, mejor te quito la vida y ya yo quedé muy tranquila. Bueno, no. Es una heroína. Era una heroína. No una heroína, ella misma se prometió a sí misma pagar una condena que sabía que a cierto punto se merecía. A ver, una heroína. Ella era médico. Ella sabía que Bueno, ella sabía que no era una heroína porque aceptó el castigo. su hijo iba a terminar siendo un saco de huesos sin forma. Y al final sus pulmones se van a eso ella lo hizo por misericordia. Ella no lo hizo pensando en ella realmente. No, esa es la palabra. Yo creo que lo hizo por los dos, por ella y por su hijo.
que podríamos hablar de la bien, ¿no? Porque en ningún momento... La otredad dependiendo de cómo lo vemos, desde qué punto de vista, porque por ejemplo para los estadounidenses, para varios cristianos, no sé si hay cristianos aquí, pero se les enseña que la otredad, tu semejante es otro cristiano, no cualquier otra persona. Por eso Estados Unidos ve el resto del mundo como ustedes no son humanos y nosotros solo nos cuidamos a nosotros. Hay otra película, ¿no? El Doctor Muerte, que interpreta a los jóvenes sobre un caso real de un doctor que hacía eutanasia en Estados Unidos, también muy buena película. Y la clásica, ¿no? Mar Adentro. Hola, buenas noches. A mí lo que o sea, independientemente del debate o de una manera tangente junto con el debate o paralelo al debate, lo que me llama mucho la atención es me recordó a mis clases de Derecho Penal. Cuando uno estudia Derecho Penal en la licenciatura, bueno, en la que yo vengo, de allá de Ciudad Juárez, es literalmente aprenderse de memoria qué es el homicidio, aprenderse de memoria qué es el robo, pero cuando uno puede verlo reflejado en el cine, uno se da cuenta que realmente muchas de las ocasiones un delito no está basado en una cuestión fríamente calculada. Un delito de antemano lleva detrás o de fondo una pasión. Entonces, muchas de las teorías es que nosotros hacemos mal dejándonos llevar por la pasión y por la ignorancia. Sin embargo, en este caso lo que me llama mucho la atención es precisamente hay una pasión de fondo, que es la de definitivamente yo no quiero ver a mi hijo en este estado, pero agregándole hay una cuestión que es tengo el conocimiento, o sea, no estoy actuando bajo ignorancia, sino que tengo el conocimiento de lo que voy a hacer. Entonces, al momento, ya pasándolo a un ámbito jurisdiccional, ¿quién más puede saber lo que vive la persona que cometió un delito? Que única y exclusivamente la persona que lo cometió. Entonces, ¿hasta dónde ese factor deshumanizante que tenemos en nuestro sistema cognitivo nos está dejando de lado esa capacidad del otro, de entender al otro? O sea, si bien nuestra función en el sistema, en el derecho, en el sistema jurisdiccional es aplicar subsunción, ponderación, como lo queramos ver, pero de lado se está alejando ese factor que es relativo a las ciencias humanas, que es precisamente el humano. Y entender que el derecho a lo mejor muchas de las veces no se aplica de una manera racional, ni de una manera fría, sino que es en base a pasiones. Y también muchas veces en base a pasiones resolvemos. Entonces, es precisamente ese aspecto de la película lo que más me llamó la atención. Ese ámbito de la pasión al momento de cometer el delito, de la necesidad de cometer el delito, y también el ámbito del conocimiento de que sé lo que voy a cometer en base a mi pasión. Yo creo que es muy interesante y ahí está también tu tema de Sí, bueno, es que o sea, sin entrarle mucho al asunto, decían, la pasión va en dos sentidos, ¿no? O sea, en un sentido positivo y en un sentido negativo, ¿no? Finalmente, sí, como definía la antropología clásica, pues era justo un movimiento hacia un objeto deseado o la aversión de un objeto indeseado, ¿no? En este sentido, pues, sí, siempre todos los actos humanos por ende van ligados a ese ejercicio de la voluntad, que además obviamente está ilustrado por la razón o la inteligencia, ¿no? Aquí la cuestión está en que no es solamente lo que hace la señora, sino, como ya bien citaban a Rawls, pero se podría citar a cualquier otro autor, eso tiene una repercusión hacia la colectividad, ¿no? La colectividad que evalúa si ese estándar o ese acto puede ser tomado como una norma general, ¿no? Y ahí es donde entramos en problemas, porque, claro, o sea, a lo mejor para Juliette es muy, digamos, en sentido ético, es muy acorde, muy correcto que haya tenido ese fin, ¿no? O sea, decir que su hijo, y ella asumir las consecuencias, ¿no?
pero en abstracto para la sociedad no lo es así, ¿no? O sea, al final de cuentas se encuadra en un tipo penal que es el homicidio. Y ustedes podrían decir, es un eufemismo, ¿no? Porque la discusión si es heroína o no, pues es solamente de cómo lo plantees, ¿no? Porque para algunos efectivamente es un homicidio, para otros es un acto heroico, ¿no? Pero finalmente, o sea, el ejercicio de privar de la vida a otro, que eso no es cuestión menor, ¿no? Ahora, ciertamente, lo que usted dice, sí quizá excede un poquito el análisis jurídico, pero justo es lo que estaban planteando algunos autores, ¿no? Como es el caso de Martha Nussbaum, la prisión no es solamente el hecho de que te aíslen de la sociedad y te priven de tus derechos políticos, sino es el hecho de quedar marcado para siempre, o sea, que es lo que sucede en la película, y quizá ese sea el castigo peor, el castigo social, porque podríamos decir que a lo mejor sale exculpada o inocente o lo que sea, y entonces la sociedad la margina, y ahí no hay forma, digamos, de evitar que la sociedad no la condene por otra vía, ¿no? Es un brete bastante complejo este asunto de todo el asunto del derecho penal, ¿no? Que ya incluso por propio designación, o sea, lo penal, o sea, el Estado ejerciendo penas, ya hoy no tiene tanto sentido, ¿no? Porque por la deslegitimación que tiene el Estado, ¿no? Respecto de ese ejercicio. Y yo quería decir, nada más era hay una escena cuando ella le preguntan ¿dónde estuviste? Y cuando ella dice, sí, estuve en prisión, también hay una negación, ¿no? Entonces, en el ahí tengo un artículo de la revista que están diciendo, que dice, bueno, primero es una negación, y hasta qué punto sí estamos todos dispuestos a, dice, hay una sanción de la sociedad, no sé si sea justa, y ahí a lo mejor podríamos ver el rol que primero se va a la parte utilitarista y después también el mismo que no necesariamente lo justo es lo que le dé satisfacción a la colectividad. En el punto es, primero la sociedad lo va a negar, y si podríamos estar conviviendo con alguien como hace el marido que dice, ay, mejor no que no se queden mis hijas con ella, ¿no? Siempre estamos juzgando, siempre estamos valorando, y yo creo que sí, la primera es lo niego, como todo ese proceso, niego que existió esto y mejor me río y pienso que eres una buena persona, ¿no? Pero ahí sí, perdón rápido, pero siento ahí que valoramos y juzgamos con base en los elementos que tenemos, porque al principio yo estaba pensando, pues ¿cómo lo habrá matado? O sea, ¿le puso una pistola o qué onda, no? Entonces, incluso en términos de la sociedad están tal vez, no sé, de acuerdo en aceptar personas, y lo vimos, que han estado en prisión, pero hay de conductas a conductas que estoy tal vez permitido, o no sé cómo decirlo, sino que aceptaría, o no tanto aceptaría, sino que podría yo sopesar, porque al principio dice, bueno, ok, a mí no me interesa de dónde vengas, siempre que me sea suficiente. Ok, primer filtro pasado. Segundo filtro, pues que existe, 15 años, homicidio. Bueno, yo creo que, bueno, le explico completo, ¿no? Maté a mi hijo de 6 años. No, pero antes se le dice a la madre, al marido. Bueno, exacto, bueno, todavía pasó el segundo filtro, pero ya el tercer filtro es, oye, mataste a tu hijo, o sea, lárgate. O sea, siento que sí la sociedad, repito, ¿no? O sea, necesitamos todos los elementos para poder valorarlo, porque quizá pudo haber dicho, bueno, pues sí lo maté, pero pues le apliqué una inyección y pues estaba enfermo. O sea, quizá con eso ya podríamos valorarlo de otra manera y decir, bueno, ok, no sé qué pudo haber dicho el empleador, ¿no? Pero igual pudo haber tenido otra perspectiva. Regresamos a lo mismo, ¿no? Nosotros no estamos en todos lados como para poder decir, ¿sabes qué? Valorar bien el asunto, ¿no? O sea, y solo nos quedamos con que, ay, el hijo de fulanita ya está en el bote. Es lo más común que vemos en la calle. Pero no sabemos por qué.
Ahora, también el homicidio puede generarse, quizá, no sé, yo recuerdo un profesor de Brunelas que nos decía, bueno, ok, tenemos el delito de homicidio. Un hijo mata a su padre, ok, pero hay que investigar qué hay atrás. ¿Por qué ese hijo mató al padre? Igual lo humillaba, igual y todo. Entonces ahí podemos tener un porqué. Al final, creo que el derecho penal en nuestro México, creo que es bueno, hasta donde yo tengo entendido en nuestro pasado, se ha visto por cuál es la pena que yo te voy a imponer por el hecho de tú haber cometido cierta conducta que encuadra en el tipo penal. Pero el por qué realizaste esa conducta creo que no se le dio en tiempos pasados mucha importancia ahora. Digo, también no lo digo penal, pero me gustaría saber ahora. Y aparte, me dieron ganas de dar clases en un reclusorio que estábamos platicando. No sé, sería una buena experiencia. Sí, vamos a pedir otra vez que sean concisas las participaciones. Buenas noches. Bueno, realmente mis comentarios se reducen a 3 puntos. El primero, malísima la película desde mi perspectiva, malísima hasta la música, incluso hasta la parte de la iluminación, terrible. Ahora ya dentro de lo creo que considero importante, yo no creo que ella haya estado convencida del todo, en que haya hecho, creo que aquí lo que voy a mencionar es un poco fuerte en cuanto al término, lo correcto, porque llegó un momento en que ella estalló. Si realmente hubiera estado convencida, hubiera estado tranquila en todos los aspectos. Sí, entiendo que hubo sufrimiento al haber estado en prisión, todo eso, pero dudo mucho que haya estado convencida. Tercer punto, el que un menor en una determinada situación no pueda decidir si se muere o no, si le aplican la eutanasia o no. El ser adultos nos garantiza, y el ser los padres de un niño, que realmente tengamos la capacidad, no me refiero en cuestión legal, sino ética, mezclemos también cuestión moral, incluso hasta sentimental. O sea, eso nos garantiza que estemos haciendo lo correcto por los hijos. O sea, el ser nada más los adultos o los padres, yo creo que no. O sea, nada más dejo estos puntos para reflexión. Pero los adultos, la última pregunta, bueno, que dejaste en la mente. Sí, me refiero al que sea el adulto. El que decida que le practican la eutanasia, ¿es lo correcto? Realmente les puede dar el derecho, y no me refiero a esto en cuestión, en términos legales, sino en cuestiones morales. Por eso hasta mencionaba la palabra sentimental, en decidir y en creer que eso es lo mejor para ellos. O sea, ¿dónde también queda esa mínima esperanza que incluso puede tener el niño? O sea, ¿quién te garantiza como padre que tu hijo no tenga esa mínima esperanza? No lo sabemos. Hay una película que se llama Camino, que es proselitista del Opus Dei, pero habla sobre ese tema, una niña que es un caso real, que sufre una enfermedad terrible y bueno, supuestamente enseña a los padres que el sufrimiento es el camino a la santidad. Entonces termina educando a todo el hospital y transformándolo a través de la vivencia del dolor, que es un poco lo que usted dice. O sea, la niña, los padres hacen todo para que ella tenga los tratamientos y ella les dice, calmados, yo me voy a morir, pero me voy a ir al cielo, ¿no? Algo así. Entonces, justo me recordó esa película. Bueno, buenas noches. A mí sí me gustó mucho la película. Tiene que ver, bueno, otra vez con las sensibilidades de distintos tipos de cine. Como ya comentaba el doctor Narváez, el cine francés no es para todo el mundo. Y tiene que ver mucho con esta construcción, digamos, de historias que giran justo alrededor de los personajes, no alrededor de una trama o de una acción o de... ¿cómo le llaman en Estados Unidos? Justo action driven o character driven narratives. El cine francés gira alrededor de eso, y la parte más interesante y padre de la película, yo creo que lo que tanto el guionista como el director lograron consolidar más, es la parte del estudio sociológico en sí alrededor de la organización.
de cómo generando una serie de personajes podemos justamente definir lo que es la reinserción en un sentido, además muy a lo francés y a lo norteamericano. En este cambia un poco, digamos, la tonalidad en la traducción de reinserción a reentry o rentrée en francés, donde lo que implica la definición de diccionario es cuando uno entra de espacio, de otro mundo al universo de lo social, ¿no? Y uno reingresa a la sociedad. Y eso es lo que la película, de lo que realmente se trata la película. Y es la parte, yo creo que más padre, independientemente de todas estas consideraciones morales y cómo nos hace sentir, etcétera, etcétera. Cómo juega el director con esas emociones, y al final nos da justamente ese panorama de lo que significa para cualquier persona, porque por los motivos que sea pasó por un proceso y pasó por el sistema penitenciario 15 años, que se dicen fáciles, pero es una vida, pues tiene todos los méritos posibles. Y esa es la parte que yo creo que debe ser más rescatable. Además, ahorita en el Senado de la República justamente se está discutiendo la propuesta, el anteproyecto, perdón, de Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, o de Ley de Ejecución Penal. Y bueno, pone otra vez el dedo en el renglón en lo neurálgico que es justamente esta discusión y la discusión alrededor de la reinserción en nuestro país en este momento, para que cuaje una de las reformas más importantes, yo creo que del último siglo. Qué bueno que regresaron al tema de la reinserción, porque siempre ponemos, está ese que va a regresar. ¿Cuál sería la función que tendría que cumplir el Estado? Por ejemplo, ella ya no va a poder ejercer su profesión. Entonces, pues lo que yo sé hacer es medicina, y a lo mejor dicen que en prisión, bueno, ya le estudiaban Excel. Pero además en la película también como que dan cuenta de que pues era bueno todo, porque cubre inmediatamente al cuñado. Entonces, bueno, si ya ella pagó su pena, no tendría también derecho a regresar a lo que sabe hacer. Esa parte como que no la han tocado. Gracias. Bueno, a mí me llama la atención esta parte donde dice todos los demás personajes sobran, con la hermana es más que suficiente, y lo entrelazo con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Del desarrollo integral de la mujer, como no solamente puedes verla como madre, sino también como profesionista, como amiga, como esposa, como amante, en todo este contexto social. Me gusta la película, yo difiero en algunos puntos de la música y demás. Creo que tendría que tener una cultura muy amplia de cine para poder dar una opinión acerca de ello, pero me quedo y rescato esa parte maravillosa de la diferencia estatal que vive Francia y que vive México, ¿no? No conozco ningún caso en el que se le dé seguimiento en ningún documental de una expresidiaria mexicana que tenga esa inserción social, que pueda recobrar su vida y su utilidad social, ¿no? Que a final de cuentas todos tenemos una misión en la sociedad, y ella de alguna manera ya no puede ejercer su profesión, pero está desarrollando una actividad que le implica un beneficio lucrativo y que ella aporta con algo a la sociedad. En ese estudio que les comentaba yo al principio, que no nada más están en prisión solas, abandonadas por sus maridos y por su familia, tienen que ser madres en prisión, porque cuando tienen a los niños chiquitos, pues los niños crecen en prisión. Entonces realmente ahí volvemos otra vez a que el trato que se le da a la mujer en nuestro país todavía le falta muchísimo. También comentaba yo en otra ocasión que la palabra y el tratar no existe, y la palabra maltrato sí. Entonces lo que no se dice no existe, ¿no? Entonces es la lucha que tenemos que seguir, y que bajar esas cifras pues no sé cómo llamar, de abandono hacia la mujer que está presa. Gracias. Bueno, también el
punto en la película es mucho el tema de cuál es la función que juega la prisión, cuál es la función que juega la escuela y cuál es la función que juegan los manicomios. O sea, estas tres instituciones, y son los temas de Foucault, o sea, a lo que van es a tratar de normalizar al ser humano. Te saliste del corral, ok, entonces vamos a llevarte allá a la prisión, allá en la prisión pagarás un tiempo y quizá puedas llegar a ser normal. Pero el ser humano no vuelve a ser normal después de estas tres experiencias. O sea, yo no veo que alguien vuelva a ser normal después de la maestría, como tampoco después del manicomio ni después de la prisión. O sea, no llegamos a un tema de normalización absoluta. No lo veo así, ¿no? Sí creo que el tema de reinsertar a una persona a la sociedad, bueno, pero ¿y quién les preguntó que esa persona se quiera reinsertar en la sociedad? O sea, ¿por qué esa obsesión por estar yendo hacia el todo, yendo a que todos los seres seamos absolutamente iguales? ¿Y por qué esa falta de respeto de no respetar la decisión de la madre y quererla cuestionar, inclusive una vez que ya fue sancionada por el Estado, que ya fue normalizada por el Estado y que ya fue echada a la calle ya normal otra vez? Entonces, o sea, ¿qué nos creemos como seres humanos para estar haciendo juicios más allá de los juzgados? Difiero en parte de lo que dijiste ahorita, pero no diré nada de eso. Diré lo que tenía pensado decir, relacionado con que en la película faltan algunos elementos para saber si la doctora cómo fue juzgada y cuáles fueron las autoridades que conocieron del caso. Si hubo una especie de CONAMED como la que tenemos aquí para conocer primeramente el caso de negligencia, o para ver si verdaderamente estamos ante un homicidio, o ver qué elementos tenía, si ella era la tratante o no era la tratante, o quién era su tratante, y si había posibilidades de que el niño sobreviviera, porque un pronóstico y un diagnóstico son muy diferentes. Y un diagnóstico médico es como una hipótesis científica, hasta que no llegue algo que lo confirme o hasta que no llegue algo que lo refute. Entonces hay cierta relatividad en la presunción de la propia madre, porque también se involucraron sus sentimientos y quizá pudo oscurecer su racionalidad como profesional, y ahí evidentemente faltan muchos elementos, pero vaya, la película pues es una película, y es una película, a mí me fascinó, es una película hermosa, es una película que toca el alma, y finalmente la intención del director es pues verdaderamente presentarte esta cuestión de justicia, esta cuestión del sistema penal, esta cuestión de qué es lo que verdaderamente hay detrás de una etiqueta o de una sentencia de homicidio, qué hay detrás de todo eso, cuál es la historia de ese caso. Pienso que eso es lo fundamental en este punto. Y pues sí te voy a decir algo de lo que dijiste ahorita. Mira, yo pienso que no es que la sociedad no respete que la mujer no quiera ser reinsertada. Yo pienso que nadie quiere no ser reinsertado. O sea, yo pienso que el ser humano no está diseñado para la soledad. Tan es así es que todos seguimos esa estructura. O sea, yo por más que nosotros aquí en la maestría, que sí en efecto coincido, no salimos siendo los mismos. Algo nos pasa. Bueno, que no podemos explicar del todo, es algo inefable, pero salimos mejor, ¿no? Y más en este posgrado, que es el mejor de todos. Entonces, algo nos pasa y salimos mejores. Y evidentemente, por más que seamos críticos y por más que seamos y pensemos y nos guste criticar, no podemos prescindir del grupo social. De alguna forma pienso que no es que ella no quiera ser reinsertada, sino que finalmente ella de alguna manera veía su reinserción como algo, como una comunión con ella misma. Ella misma se tenía que perdonar primero. Yo fue lo que vi en la película. Ella no encontraba la paz, por eso no podía comulgar con los demás. Ella no podía entrar en comunión con nadie, porque no encontraba la paz para ella misma. Y era aquí, en parte, lo que comentaba Ana María primero, de que si verdaderamente hubiese estado ella segura de lo que hizo, ella hubiese estado tranquila. Quizá, pero pues evidentemente nunca va a haber tranquilidad cuando le arrebatas la vida a tu hijo, aunque sea heroicamente. O sea, pienso que tampoco puede darse el caso. Y pues en ese sentido pienso que no es tanto como tú lo planteas, no es tanto en ese sentido. Tampoco puedes etiquetar a la sociedad de perversa per se, porque estarías cayendo en lo que criticas.
pienso. Además, tú votarías por el presidente por alguien que fue peculado, Buenas noches. Bueno, yo solamente quisiera tocar un tema que en nuestra sociedad y en nuestro sistema penitenciario pone una especial importancia en el enfoque de lo que la familia puede hacer para la inserción de las personas que están cumpliendo la pena. Porque nosotros en el derecho, con independencia de los motivos que orillaron a la protagonista a cometer un delito y todo lo que conlleva la parte emotiva y conmovedora del tema de la historia, es la función que realiza el Estado, porque estamos ya hablando aquí de la ejecución de las penas, no ya en el proceso, no ya de los motivos que originaron para cometer un delito, sino de ejecución de la pena. Y la obligación del Estado para reinsertar al sujeto a la sociedad, me parece que por ahí está el asunto. La Constitución mucho habla en algún artículo en especial de que el individuo para poderse reinsertar a la sociedad tiene que ser capacitado en el trabajo, en educación, pero mucho en la cercanía familiar. Tal es así que cuando una persona es ingresada a prisión, al abrirse de su expediente, en lo que le llaman en el ingreso, en donde le hacen su perfil criminológico, tienen que decir si se encuentra con casados, si tiene familia, y también les abren las visitas familiares, las visitas conyugales, ¿no? ¿Y qué tan importante? Me parece que aquí, cuando manejan la cuestión de la pena y que son 15 años de prisión, en nuestro sistema penal nosotros manejamos una parte que es una parte muy técnica, a partir de cuando ingresa a prisión y va a salir de él. El Estado tiene obligación de dar seguimiento cuando salen de prisión. ¿Por qué? Porque tratan de buscarles fuentes de trabajo, de salud, incluso, pero la familia aquí es un problema tan profundo cuando la mujer queda sola por razones de que no hay, como usted lo decía, la diferencia entre hombres y mujeres cuando se encuentran dentro de prisiones que se quedan sin familia. Pero aquí había, aparte el mito familiar, que callaban, no se escuchaba, y cómo ella va al final haciendo esa parte en nuestro sistema normal. Nosotros le damos esa parte de familia, y también supuestamente en Francia, como está el tema, la familia es muy importante. Entonces me parece que aquí la dosis, cuando ella regresa a lo último, cuando dice aquí estoy, es cuando ella dice ya me curé, porque las lágrimas salen del ser humano en el dolor, en la ausencia, en todos los motivos que profundamente dañan su alma, ¿no? Entonces pienso que esta película es muy descriptiva al final en el toque, ya que lo manejamos en el ámbito jurídico, en el hecho de que se salvó, resurgió a la vida, se integró a la familia, a la sociedad, y es un tema pues como de cuento feliz, ¿verdad? Lo que creo que no sucede mucho en nuestra sociedad. Que yo creo que le faltó la mamá, porque después de su trabajo avanzada, y con todo lo que le estás diciendo la hermana, bueno, es que dejaste de existir, o sea, los viejos amigos ya nos mencionamos, los nuevos, mejor era hija única. Es bien importante esto de la familia, y ahorita me acordé de otro dato de este estudio, que además que las mujeres que están presas muchas veces son cómplices de su... También ese es un problema, porque se ven solas justamente porque la familia las dejó porque se casó con un delincuente y ella se volvió delincuente por lo mismo. Entonces sí, realmente viven una gran soledad. Es
departamento especializado en seguridad pública, que antes era seguridad pública y que ahora ya, cuando inició el sexenio del presidente Vicente Fox, se creó la Secretaría de Seguridad Pública y ahí fue a parar el área de la adaptación social. Tal vez así que había un órgano desconcentrado que se llamaba órgano de prevención y adaptación social, que ahora ya se regresó a la Secretaría de Gobernación. En ese había un departamento de investigaciones criminológicas y lo que usted está diciendo es cierto. Hay un libro en que las reclusas dicen los motivos que las llevan a cometer ilícitos y normalmente son por estafas de amor. Ese es el tema primordial. Estafas de amor. Algo hacen porque fueron mujeres maltratadas, en su infancia vienen de familias disfuncionales y muchos las encaminan al arte, a la música, hacen exposiciones históricas, ellas trabajan mucho, hay la industria penitenciaria, en fin. Qué interesante. Hay un documental de aquí de una profesora de filosofía y letras, Belarus Teigoite, que es sobre las presas que tomaron un taller sobre muralística y pintan murales. Incluso cuando los presos piden traslados, la autoridad tiene que hacer un dictamen un dictamen técnico para deliberar si la cercanía con la familia le va a ser útil para su rehabilitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias por asistir a este cine debate. Nos vamos a ver el miércoles que viene. Estén pendientes de las redes sociales. Agradecer al ingeniero que ya ahora incluso no está la página, pero ya hasta subió el trailer y todo, o sea, ya está cada vez mejorando más el cinedebatejurídico.unam.it. Bueno, pues muchas gracias a todos.